Hola gente, comenzamos con nuestra segunda píldora de vitamina Excel. Crecemos pasito a pasito en nuestro conocimiento de Excel y esta vez vamos a ver lo que es la interfaz de Excel. ¿Y esta palabra tan rara qué es? Pues es como un paisaje. Lo primero es ver el terreno en el que nos movemos para luego poder explorarlo. O es lo mismo que el salpicadero de nuestro coche. Primero hay que conocerlo bien para luego poder arrancar el coche y saber lo que te está diciendo cada uno de esos indicadores. Así que vamos a ver lo que nos encontramos en nuestra pantalla una vez que arrancamos el Excel. Pues muy bien, cuando nosotros arrancamos el Excel, la primera pantalla que vamos a ver al abrir un libro nuevo en blanco es esta de aquí. Y este es nuestro paisaje. ¿Y qué vemos en nuestro paisaje? Vemos una zona central muy grande que va a ser nuestra zona de trabajo. Una zona superior que vamos a explicar capa a capa y una zona inferior que igualmente describiremos capa a capa. Vamos a empezar por la zona superior. Primera capa, esta línea de aquí. Segunda capa, esta línea de aquí. Tercera capa, esta línea de aquí. Y última y cuarta capa, esta línea de aquí. La primera capa, ¿qué nos vamos a encontrar en ella? Pues a nuestra izquierda veremos una zona de botones rápidos, que de hecho, como veis, podríais elegir los botones rápidos que os apetece que salgan en esta zona. Por otro lado, vais a tener aquí el archivo abierto. Actualmente ninguno, por eso pone el libro 1, pero si tuvierais abierto uno en concreto, por ejemplo este, ya os aparecería el nombre del archivo e incluso la ubicación en donde está este archivo. En el medio de la primera capa tenemos una zona que pone buscar. Aquí podremos buscar todo tipo de cosas. Acciones que has hecho últimamente, alguna ayuda que necesites sobre alguna función de Excel, cualquier texto o número que esté dentro de la zona de trabajo. Y por último, dentro de la primera capa tenemos una última parte donde fundamentalmente estaría el usuario con el que has abierto el Excel y los típicos iconos de Windows de minimizar, maximizar y restaurar. Pasemos a la segunda capa. La segunda capa es el menú de nuestra barra de herramientas. Como veis, el Excel tiene un menú principal que compartimenta los distintos tipos de herramientas por temáticas. Tendremos dentro de este menú las herramientas de archivo, las herramientas de inicio, las herramientas de insertar, de dibujar, de disposición de página, la zona de fórmulas, la zona de tratamiento de datos, una zona de revisar, una de vista, otra de automatizar, otra de ayuda, otra de Acrobat y por último PDF Element. Cada uno de estos compartimentos que tiene unas herramientas específicas son las que iremos viendo en los distintos vídeos y veremos cómo se pueden utilizar. Dentro de la tercera capa se abre el árbol de herramientas del compartimento en concreto que hayamos seleccionado en la capa 2. Por ejemplo, si seleccionamos archivo, se nos abre todo lo que tiene que ver con abrir, guardar, crear nuevos archivos, etc. Si cogemos la de inicio, que es una de las más utilizadas, tienes todo lo que tiene que ver con portapapeles, copiar, pegar, todo lo que tiene que ver con las fuentes, es decir, con los formatos de las celdas, todo lo que tiene que ver con la alineación, todo lo que tiene que ver con formatos de número, todo lo que tiene que ver con otro tipo de formatos de las celdas, de colores, etcétera, todo lo que tiene que ver con celdas, insertar, formatos, eliminar, todo lo que tiene que ver con edición, en donde podéis ver pues algunas fórmulas, ordenar y filtrar, buscar y seleccionar, otros complementos, una zona avanzada de analizar datos y inteligencia artificial Copilot y la creación de PDF. Es decir, en este inicio podréis ver las herramientas más básicas y utilizadas y algunos botones rápidos que podéis encontrar de forma más profunda en otros compartimentos del menú. En insertar, de nuevo, podremos ver la inserción de tablas, tablas dinámicas, imágenes, formas, iconos, por él le llama ilustraciones, controles, casillas, todo lo que tiene que ver con insertar gráficos, mini gráficos, todo lo que tiene que ver con insertar filtros, generación de vínculos, generación de comentarios, otros tipos de inserción de cuadros de texto más avanzado y también la inserción de símbolos. En el siguiente menú, dibujar, veréis herramientas de dibujo para generar dibujos, anotaciones, subrayados, pero más al estilo libre. En el menú disposición de página
Tenemos toda la parte que se llama de temas, que son bajo qué preformato quieres visualizar la pantalla. Todo lo que tiene que ver con la configuración de la página, sobre todo para márgenes, tamaños, áreas de impresión, etcétera. Todos los ajustes para poder imprimir tu trabajo, algunas opciones de la hoja de cara a lo que es visualizar y organización también de las distintas hojas de tu archivo. En fórmulas tendréis todo lo que tiene que ver con la potente biblioteca de fórmulas que tiene el Excel. Todo lo que se puede hacer con Python, la creación de nombres y algunas herramientas de auditoría que sirve para ver las interrelaciones que existen en las distintas fórmulas dentro de la hoja de trabajo en la que estás trabajando. Una parte de ventana de inspección y unas opciones de cálculo donde tú puedes elegir cómo quieres que genere los cálculos el Excel. En la parte de datos vais a poder trabajar con todo lo que tiene que ver con bases de datos, el filtraje y ordenación de esos datos y algunas herramientas muy interesantes para trabajar grandes bases de datos. Además de una parte de previsión que genera mediante inteligencia artificial análisis de hipótesis y unos sistemas de agrupamiento de datos muy interesantes también. En la opción de revisar tendremos todo lo que tiene que ver con la revisión ortográfica, con los controles de rendimiento de la hoja de cálculo, todas las mejoras que se puedan meter en accesibilidad, los idiomas, insertar comentarios y proteger la hoja de cálculo frente a modificaciones o escrituras indeseadas. En la zona de vista tendremos herramientas sobre todo para cómo queremos visualizar nuestra hoja de cálculo, distintos tipos de vistas de las barras de fórmulas, líneas de cuadrícula, etcétera, etcétera. La generación de el zoom, es decir, que la zona de trabajo se haga más grande, cercana o más pequeña, lejana, y la organización de las distintas hojas y ventanas. Aquí también aparece una parte de macros que realmente en el siguiente menú automatizar se desarrolla de forma más profunda. Luego tendremos una zona de ayuda donde podremos obtener de las distintas temáticas explicaciones ante cualquier duda que se nos genere. Y las dos últimas, tanto Acrobat como PDF Element, son herramientas para convertir nuestro trabajo de Excel en un PDF. Terminando tenemos la última y donde fundamentalmente veremos los contenidos de las celdas en las que nos encontremos. Por un lado, este primer cajetín nos marca la celda en la que estamos situados, concretamente en la A1 actualmente. Si nos moviéramos, por ejemplo, a la C1, el momento en que seleccionamos la C1 cambia. Luego tenemos un segundo cajetín en el que tenemos un acceso rápido a la biblioteca de fórmulas y por último un tercer cajetín donde veremos el contenido de la celda en la que estamos actualmente seleccionados. Vamos a la parte inferior. En la parte inferior, siguiendo un poco el mismo esquema que hemos visto en la parte superior, tenemos dos capas. Una primera capa en donde podremos estar viendo las distintas hojas que tengamos creadas en nuestro fichero. Actualmente solo hay una, pero con el más podríamos generar la segunda y la tercera y la cuarta y así sucesivamente. A la derecha de esta capa inferior tenemos el scroll horizontal de movimiento para moverse de derecha a izquierda o de izquierda a derecha de forma rápida, que por cierto el scroll vertical lo tendríamos a la derecha de la zona de trabajo para movernos arriba y abajo también de forma rápida. Y terminando con la segunda capa inferior tendríamos por un lado una zona de información, en este momento marcaría solo la parte de accesibilidad, y a la derecha del todo tendríamos tanto el zoom para hacer más grande o más pequeña nuestra zona de trabajo, igual que hemos visto en la capa de arriba que también existía en la zona de vista nuestro propio zoom, y unos botones rápidos para poder visualizar nuestra hoja de distintas formas. Por ejemplo, la normal, que es la que estamos viendo habitualmente, esta que sería una configuración de cómo se imprimiría la hoja de cálculo, y esta otra que nos presentaría solo la parte que tiene contenido dentro de nuestra zona de trabajo. Como actualmente no hay contenido, como veis aparece todo en gris. Bueno, pues estas son las distintas partes, interfaz, paisaje, como le queráis llamar, de la hoja de cálculo. Y a partir de este arranque es cuando podréis empezar a trabajar en vuestra hoja, y todo lo que podemos ir haciendo con nuestra hoja de cálculo lo iremos viendo en siguientes píldoras. Así que ánimo, vamos a por la siguiente píldora y vamos a ver
cómo se organiza nuestra zona de trabajo.